Cosas que pasan, lo decimos una y otra vez, muchas de las cosas que pasan a nivel informativo a nuestro alrededor, sea que sucedan en cualquier lugar del mundo, nos disparan en motivos de charla, de debate, de querer profundizar. Fue, desde el domingo pasado, una de las cosas más difundidas, viralizadas, lo que pasó en el medio de la presentación de los premios Oscar, cuando, ante el monólogo violento, por cierto, con un chiste inadecuado, extemporáneo, hacia una invitada a los Oscar, nada menos que la esposa de Will Smith, de parte del presentador, Chris Rock, se para, reacciona también violentamente. Will Smith va y le caja un bife, una bofetada, un cachetazo. Y no era una humorada, no era un paso de comedia, no, fue un enojo real, una reacción violenta a la violencia que él consideró que estaba recibiendo su esposa. Ese es el video, ese es el momento, donde después sigue la cosa desde la butaca, desde la platea. Will Smith le está diciendo al presentador, al animador Chris Rock: quita el nombre de tu esposa de tu fucking boca, lo dice en inglés, ¿no? Sí. Nos Violencia parece que la respuesta, violencia con violencia no es respuesta. No, la No es violencia como respuesta a la violencia. ¿Pero cuánto habrá de marca personal, me pregunto, en esto? Porque también hemos escuchado y visto por ahí que Will Smith tuvo una infancia con mucho de violencia en su entorno. ¿Será esto lo que le provocó una marca personal? Y esto le podría pasar a cualquiera, no solamente porque se trate de Will Smith, ¿no? Vamos a consultárselo a una querida amiga psicóloga, Vanessa Elías, que ya está en contacto con nosotros. Hola, Vane, ¿cómo va? Hola, Coco, ¿cómo están, queridos? Bien, buen día. Hola, Vanessa, buen día. gracias por atendernos. Nos preguntamos esto, ¿no? ¿Cuánto hay de reacción natural al sentirse violentado verbalmente Will Smith, aunque el ataque era para su mujer? ¿Y cuánto hay de marca personal por haber vivido quizá momentos duros y de violencia en su infancia? Mira, súper interesante. Esto me parece fundamental, además, que hagamos un análisis que tenga en cuenta varios elementos que sucedieron en esta escena tan cortita, ¿no? Sí. Muy rica para analizar. Sí. Porque es como vos planteás, Coco, a ver, la violencia en la infancia es una marca, por supuesto, claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que pensar que en una cultura que ha naturalizado actos de violencia desde los más sutiles, como por ejemplo solapar bajo la palabra chiste o broma un acto violento, Sí. que es lo que pasó, ¿no? en la entrega de los premios, pero esto no sucedió ahí por primera vez, ¿no? Es algo que cotidianamente sucede. En una cultura que naturaliza esto, la mayoría de los hogares tienen violencias cotidianas naturalizadas y la violencia tiene una lógica que es piramidal. ¿Qué quiere decir? Que se ejerce desde el eslabón que encabeza la pirámide, que en general es el varón del hogar, ¿sí? Hacia abajo. Entonces, los eslabones más vulnerables frente a la violencia son las infancias y los adultos mayores. Cuando tenemos ancianos que viven en un hogar, bueno, quienes reciben toda la violencia, en general, como te digo, va pasando de escalón a escalón y terminan siendo las infancias y los adultos mayores. Entonces, esto no es para desestimar lo que le haya sucedido a Will Smith en su hogar en particular, sino para visibilizar que un poco esto es lo que sucede en la mayoría de los hogares. Lo que pasa es que hay violencias que nos impactan más, como por ejemplo en esta escena de la entrega de Oscar, la violencia de Will Smith nos impactó más porque es una violencia física. Claro. Que no Perdón. Te escuchamos. Te estamos siguiendo, sí. Que impacta más porque es una violencia física. Y discúlpame, Vane, justo tu micrófono de auricular está pegando con tu collar. Si podés llevártelo un poquito más a la boca para que no haga interferencia. Eso te lo aprovecho y te lo digo también. Sí, perdón, disculpa. No hay problema, ahí está mejor, muchísimo mejor. Bárbaro. Sí, claro, la violencia física siempre nos impacta más porque además es una violencia imposible de solapar, de invisibilizar. O sea, ahí no podemos hacer de cuenta que no pasó nada. Claro, ahora, ¿sí? Perdón, Vale, yo acá me meto abocado porque te escucho, te sigo, pero digo, entiendo que las infancias son duras y que marcan en la vida de las personas porque a todos nos ha pasado cosas, seguramente todos tenemos algo para contar. Pero no me parece que esto lo justifica a él para nada, porque si no entramos en un campo de porque mi papá es ladrón,
yo puedo ser ladrón. O sea, o porque mi papá o mi mamá fue infiel, yo por eso también soy infiel. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y voy a agregar otra cosa. Hoy la realidad se torna quizá muy violenta en muchos hogares cuando no se llega con la comida al final del día, la comida que debiera comer un niño. Hay muchas microviolencias, Claro. digamos, no solamente una concreta de un Que papá. son durísimas, pero me parece que eso no justifica, ¿no? Porque mi papá robe, Claro. yo también voy a ser ladrón, porque mi papá Claro. o mi mamá hayan sido infiel, yo tengo toda la libertad de ser infiel y va a estar bien. Digo, por dar un ejemplo de miles, sí, a sí. eso voy. No se justifica, me parece que porque esta persona haya tenido tal vez una infancia dura, como millones de personas en el mundo, Claro. está bien visto esto. Claro está, hay que repudiarlo porque violencia no se puede responder con más violencia, no está bien. Absolutamente, es tal cual, Majo. A ver, hay que erradicar la palabra justificación. Entonces, la violencia nunca tiene justificación, nunca se justifica, no es el camino. Lo que pasa es que, bueno, es lo aprendido, Claro, ¿no? claro. En una cultura violenta, como decía también Coco, en una cultura que desde el Estado nos violenta, porque no llegar a fin de mes, Claro. ¿no? Con la comida, por ejemplo, con las cosas básicas, es violencia estatal. Entonces, una cultura en donde no hay ni siquiera garantía de derechos, que también es violencia, bueno, estamos también como muy acostumbradas las personas a justificar las violencias. Muchas veces también en este programa hemos hablado de cuando, por ejemplo, se cuestiona, no sé, si la mujer iba vestida de una forma o si había consumido alcohol o si cuando sufre una violencia. O decir, bueno, esto es un chiste, por ejemplo, en esta escena puntual de los Oscars, el presentador se justifica diciendo, ¿no?, que es una broma lo que está haciendo cuando habla de la enfermedad de la mujer de Will Smith, ¿sí? Jade tiene una enfermedad que es la alopecia, que es una enfermedad que cada vez sufren más mujeres en el mundo, pero que además es muy particular de la raza afrodescendiente, ¿sí? De toda la raza africana y todas las mujeres afrodescendientes padecen bastante esta enfermedad. Si entendemos que la violencia tiene que ver con cada espacio que habitamos, que por ejemplo las imposiciones estéticas en las mujeres son violentas, porque son motivo de cosificación y señalamiento, decir que es una broma burlarse de una enfermedad que tiene una connotación física en una mujer, y además tengamos en cuenta el contexto, ¿no? Una mujer que está en Hollywood. No, de chiste no que tuvo está nada, expuesta. de chiste nada. Claro, entonces, Sí. por supuesto que eso no justifica, quiero que erradiquemos la palabra justificación, lo digo sobre todo para la gente que nos mira. Sí, No hay totalmente. justificación de la Ahora, violencia. Vanessa, ¿cómo se hace para sublimar esa reacción de querer devolver justamente con un golpe, con un acto violento, lo que se consideró violento del otro lado? ¿Cómo se hace para controlar, cómo hace la persona para controlar e ir erradicando esa postura o esa decisión, siendo que ya lo tiene tan arraigado? Claro. Bueno, a ver, acá yo siempre, digamos, focalizo en la importancia de reeducarnos, ¿sí? O sea, la respuesta a la violencia es la educación. Si empezamos a reeducarnos más allá de la edad, porque, ¿qué pasa? Cuando se nos señalan violencias, digo, es fácil verlo cuando se trata de otra persona, pero cuando tenemos que hacer una introspección y enfrentarnos a las propias violencias, que quiero aclarar que todas las personas tenemos violencias naturalizadas, Sí. yo hago un ejercicio cotidiano en donde me cuestiono respuestas, pensamientos, posiciones, para tratar de trabajar y de reeducarme, porque por supuesto que también fui educada bajo esta hegemonía, bajo este sistema, esta cultura, y además es la cultura que habito cotidianamente. Entonces, tenemos que también entender, para hacer un ejercicio hacia adentro y entonces practicarlo hacia afuera, que no siempre vamos a poder controlar esos impulsos o responder de la mejor manera. Sí. Pero que si hacemos el ejercicio de no justificarnos, de cuestionarnos, de intentar reeducarnos, Ah, qué cada vez importante. vamos a tener más herramientas. Sí, reeducarnos, muy importante, Anita. Vanessa, ¿sabes lo que me llamó la atención también en el discurso de Will Smith y que también lo hemos escuchado de muchos femicidas? Que él hablaba en pos del amor. Porque amo a esta persona,
la defiendo, y lo pongo entre comillas, de esta manera. ¿Qué lectura haces esto? Porque claramente poner en ese lugar al amor me parece como ¿Y puedo sumar desfasado algo más? y que no tiene que ver, ¿no?, con el amor al menos real, que tendría que sostenerse en una pareja, en una relación familiar, en lo que sea, ¿no? Sí. Esto te defiendo porque te amo, ¿no? Sí, hoy te iba a decir, Ani, que sumo a lo que decís, esto de mi mujer, y muchos Una hombres posesión. salieron a decir, esto me gusta para el debate y para reeducarnos, a ver qué opinás, Vane, también, esto de en Munro, yo hubiese hecho lo mismo. Vicente López se defiende de la misma manera a mi mujer. Esto, después de esta escena, en el debate, en muchos programas, en diferentes lugares, se vio esto de yo hubiese hecho lo mismo porque así se defiende a mi mujer. Y es lo que me parece que hay que deconstruir para volver a construir, que nadie es de nadie y no es tu mujer. Ay, chicas, qué buenísimo que traigan esto. De verdad que para mí es tan placentero participar de estos debates con ustedes, porque me parece fundamental esto, explicar que, primero, la cultura patriarcal no es exclusiva de un género, afecta a todos los géneros de distinta manera. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? La construcción de la masculinidad patriarcal ejerce una presión sobre el varón que tiene que responder a ciertos estereotipos que son absolutamente violentos, pero que si no, es poco hombre, lo pongo entre mil comillas, ¿no? Y además traiciona ese lugar de masculinidad hegemónica. Como un hombre, ¿sí?, que se jacta de ser hombre en esta sociedad, no va a defender, también entre mil comillas, a su mujer, que está entendida como una propiedad. ¿Por qué? Porque así lo fue, chicas. Tenemos que pensar que hasta hace muy poco las mujeres éramos propiedad de los varones con los que nos casábamos, porque no contábamos con derechos La señora civiles. De tal, señora de tal, además decía viuda de tal, lo hablamos ayer justamente cuando terminamos y poníamos este ejemplo que se está dejando de usar desde hace un tiempo y demás. Digo, es un tema de evolución también, y digo, esta cuestión que el hombre tiene, esto te lo pregunto por una cuestión ancestral, de defender o de creer que es mía y por eso la defiendo, ¿no viene también por una cuestión de mucho tiempo atrás, de la época del hombre de las cavernas, en la que el hombre salía a conseguir alimento para que la mujer, que era la que amamantaba, tuviese que... No hay algo en el hombre que haya quedado... Viste que somos animales que nos quede ese instinto en algún momento de hacer algo, y yo creo que por ahí va la pregunta de Coco, es decir, ¿no habrá quedado algo de ese hombre de las cavernas, antiguo, pasado y demás, que en algún momento tiene que defender a lo que hoy entendemos que está mal, que es su mujer, pero que en algún momento se dio eso, es decir, el hombre salía a cazar o a pescar para que la mujer Ya está pudiera amamantar y a eso, criar. claro. Entonces, ¿qué digo? Pero ¿habrá algo de eso en los genes del ser humano todavía que hace que Will Smith se pare y le meta la bofetada que le pegó a este hombre? Perdón, Digo, y a ella ni la escuchamos. Bueno, A mí me da mucha bronca claro, que de ella no después hizo hemos su declaración escuchado. ella, pero digo... Bueno, pero no hablamos ni siquiera de si declaró algo, ni siquiera lo hablamos, ¿me entendés? Hablamos de él, hablamos de Chris Rock, pero y ella no Bien. se le escucha, ¿me entendés? Claro, acá hay dos cosas Bien. que me parecen fundamentales. A ver, voy a ir por partes, ¿sí? Bien. Tratando de contestar. Por un lado, me parece muy importante aclarar que antropológicamente, esta imagen que nos enseñaron durante los últimos siglos del hombre de las cavernas es errónea. Antropológicamente, digamos, la prehistoria, mientras éramos nómades, el Neandertal tenía la misma conducta más allá del género. O sea, hembras y machos cazaban, hacían lo mismo y de hecho físicamente eran muy similares. ¿Sí? Cuando hay estudios y reconstrucciones de los cuerpos eran muy similares. Cuando hubo conciencia de la maternidad, o sea, cuando se asoció la sexualidad al embarazo y hubo conciencia de la maternidad, y entonces del riesgo que implicaban ciertas actividades en relación al embarazo, las hembras empezaron a quedarse, pero esto sucedió con el traspaso, ¿no?, del Neandertal al Sapien, y dejamos de ser nómades, y vale la pena aclarar que no fue en un instante, sino que fueron un montón de años de convivir, y con esos asentamientos cambiaron las actividades y empezamos a cambiar también en nuestros aspectos físicos, ¿sí? Ahí empiezan como los primeros
lineamientos de lo que después es esta construcción del sistema patriarcal que estipula ciertos roles delimitados en función de los géneros. Entonces, en esto que planteaba, hay algo que es muy importante. Sí, en esta construcción que delimita roles en función del género, se establece el amor romántico como lo conocemos, ¿sí? Que no tiene que ver con el romanticismo, con la época del romanticismo, sino con esta reducción que se hace al amor romántico como este príncipe rescatador y esta princesa que es vulnerable, un poco como, les diría, hasta incapacitada socialmente. Exacto. Pero esta incapacidad social se estableció también a nivel legal, porque las mujeres no teníamos derechos y no heredábamos y no podíamos poseer cosas. Por lo tanto, sí era verdad que venía un hombre, vamos a poner entre comillas, a rescatarnos del destino al que quedábamos, digamos, Claro. ¿se entiende? Como Sometidas. sometidas. Bueno, Sí, sí. Claro. Cuántas películas y Entonces- cuántos libros y cuánto dinero hizo Disney con eso, Disney por citar, ¿no? Un ejemplo, y hoy por suerte se está tratando de erradicar eso, ya no existe el príncipe que rescata a la princesa, no existe. Exacto, entonces ahí hubiese sido muy interesante, porque hay algo en esto que decías también ahí, Majo, de escucharla a ella. Fíjate que casi todo el mundo dice la mujer de Will Smith. Jade Claro. es una actriz que de Hollywood, desde antes de casarse con Will Smith, existe claro. por fuera de Will Smith. Claro. Y ella tuvo una expresión que para mí fue muy importante. Si vemos el video entero, van a ver que cuando este señor hace esta broma, entre comillas, Sí. que para mí no es broma, es un acto violento, Totalmente. ella expresa en su rostro un malestar Sí, absoluto. sí. Ella hace un gesto expresando un malestar. Sí. Eso debería haber sido suficiente para que este señor parara su discurso y se disculpara. Sí, sí. No hace falta nada más. No hace falta nada más. Nadie tiene que defenderla, ella se sabe defender. Lo que pasa es que no se Vanessa. aloja la defensa cuando no es violenta. Vanessa, cortito porque me mata la producción, sino, pero no puede haber algo de, he leído sobre el tema, pero quizá no lo suficiente, no puede haber algo de reacción por inteligencia emocional. Digo, cuando nos tiramos al río a rescatar a alguien, no pensamos en la propia vida, sino en salvar al otro. Cuando vemos una persona aplastada por un peso, tratamos de levantar el peso para rescatar a la persona, que no muera aplastada. ¿No puede haber habido algo de eso también, olvidándonos o dejando de lado un poco el análisis de la marca personal que pueda traer, en este caso, Will Smith? Interesante también esto, Coco. Lo que pasa es que en general estas reacciones tienen que ver con situaciones extremas como las que nombraste, donde el raciocinio no tiene tiempo de intervenir, entonces accionamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se pone de manifiesto es que corre riesgo la vida, ¿entendés? Entonces, situaciones extremas donde la vida corre riesgo, hacemos esto de reaccionar de manera inconsciente, ¿sí? Hubo un caso muy famoso en Estados Unidos de una mamá que había dejado el bebé en el auto y se había bajado a comprar en un instante y entran al auto un hombre y lo arranca. Y esta mujer levanta el auto, algo que nadie se pudo explicar, fue un Exacto. tema de debate, ¿sí? Exacto. Para que no Sí. se llevara a su hijo. Esto es un poco eso, la inteligencia emocional, esa reacción inconsciente inmediata. Sí. En este contexto pareciera más responder a con mi mujer no te metas. Es un poco lo que le dice además él Sí, después. lo dice, Sacate claro. el nombre de mi mujer de tu fucking boca, ¿no? Como... Sí. Ahí estamos viendo justo, mientras vos terminabas de hablar, la reacción de ella frente a la broma, Sí, que se entre incorpora y comillas. toma Claro, una se está posición riendo distinta, porque ¿no? los dos se están riendo, porque hasta ahí va todo bien y porque se estaban riendo del monólogo y de la actuación de Rock, pero cuando hace el chiste, entre comillas, que para mí no es chiste, bajo ningún punto, ella ahí cambia su gesto, cambia la cara, obviamente no le cayó nada bien lo que él estaba diciendo. Acto seguido, bueno, todos conocemos el final, Will Smith se levanta y le pega la cachetada. Qué buen debate se armó, la podemos seguir en otro momento porque realmente está bueno entender cada vez más de nuestras conductas sociales. Gracias, Vane. Gracias a ustedes siempre, un abrazo enorme. Gracias, que estés muy bien. Chao, Valencia Vanessa, Díaz, gracias. psicóloga. Qué importante de construirnos para volver a construirnos.